Hola, soy Silvia Sequicili y en este video voy a presentar la práctica número 1 de la materia de sistemas operativos. Esta práctica está dividida en dos actividades. La primera consiste en implementar un shell básico que ejecute comandos del sistema usando la creación de procesos e IPC. Y la segunda compara los tiempos de creación de procesos e hilos midiendo cuánto tarda el sistema operativo en cambiar de contexto. Para la primera actividad desarrollé un programa llamado Shell C. Este programa simula un shell simple llamado Shell SS que lee comandos desde la consola y los ejecuta en un proceso hijo. ¿Qué va a pasar aquí? Cada vez que el usuario escriba un comando, el programa usará for para crear un proceso hijo, en el hijo usará exec para reemplazar su código por el del comando solicitado, redirigirá la salida estándar mediante un pipe para que el proceso padre pueda recibir y mostrar el resultado. Finalmente, el padre usará wait para esperar al hijo antes de pedir un nuevo comando. Este programa también maneja espacios con la función tree y cualquier cuestión de errores y el comando exec para salir de la shell. Explicando un poco del código, tenemos esta constante que va a definir el tamaño máximo que puede tener el comando que el usuario escribe y la de aquí, la cantidad máxima de palabras que el comando puede tener. Listo. Como ya se explicó anteriormente, tenemos la función trim que elimina los espacios vacíos al inicio, al final y los saltos de línea. También tenemos la función parsercmd que divide el comando en partes usando strtop y devuelve el número de argumentos que exec va a necesitar luego. Nos saltamos a la función principal main que va a tener las variables principales donde se va a guardar todo lo respectivo al comando y cuando las palabras se separen, así como el PID del proceso creado por for y el status que va a ser el estado de salida del proceso hijo. Tenemos el bucle principal. Vamos a iniciar mostrando el cron shell ss, esperando que el usuario escriba un comando y asegurarnos de que el texto se imprime inmediatamente. Aquí vamos a leer toda la línea para detectar cualquier comando de salida. Vamos a limpiar los espacios con trim y nos aseguramos de que si está vacío se vuelve a mostrar el prompt. Si el comando es exec, se termina el programa. Tenemos también una copia temporal porque strtop modifica el texto y luego dividimos el comando en palabras. Vamos a tener la creación de pipe, que es la más principal para el canal de comunicación entre procesos. El pipe va a tener dos extremos, pipe fd0, que va a ser el de lectura, el que el padre usa, y pipe fd1, que es el de escritura, que es el que el hijo usa. Así la salida del hijo puede viajar hasta el padre. En la creación del proceso hijo lo creamos con un for, el padre va a recibir el PID del hijo, el hijo va a recibir 0 y vamos a recibir -1 si ocurre algún problema en la creación de este proceso. ¿Qué va a pasar con el proceso hijo? En el proceso hijo, lo que va a pasar es que se cierra el lado de lectura del pipe, se va a redirigir la salida estándar del pipe, también redirigirse los errores, cerraremos el lado de escritura ya redirigido y ejecutaremos el comando exec. Si funciona el proceso actual, se va a reemplazar por el nuevo programa. Si falla, muestra el error exec 127. En el proceso padre va a cerrar el lado de escritura del pipe, lee lo que el hijo le envía a través del pipe, mostrará ese texto en pantalla y esperará con WIP a que el hijo termine para evitar procesos zombies en el sistema. Finalmente, a menos que el usuario escriba exec o presione CTRL+D, el programa no va a terminar, sino va a continuar ejecutando la terminal, caso contrario se cierra. Ahora mostraremos rápidamente la ejecución del programa una vez que ya nos encontramos en el directorio correcto, compilamos y vamos a correr la terminal. Aquí podemos ver que se corre correctamente shell ss. Vamos a limpiar un poco para poder visualizar todo y ejecutar diferentes comandos como echo para decir hola. Listo correctamente. Vamos a ver qué hay en este directorio. Tenemos todos los archivos. Queremos ver en qué directorio nos encontramos. Vamos a la dirección. Si queremos leer el archivo que se encuentra ahí, saludos txt, usamos el comando cat. Correcto, podemos leerlo. También podemos ver cuántas líneas tiene este archivo con el comando wc. Listo, nos entregan todo esto. Si queremos crear un archivo, podemos utilizar touch.txt. Vemos que, vamos a ver si touch se creó. Correcto, touch se ha creado, lo podemos ver aquí. Bueno, se ha creado, lo podemos ver aquí. Podemos ver también los permisos que tienen todos los archivos encontrados en este directorio. Listo, queremos eliminar el archivo A. Lo hacemos con rm.a.txt. Vamos a ver si se ha eliminado correctamente. Correcto, ya no sale. Y si utilizamos el comando exit, la terminal finaliza. En la actividad número 2, implementé dos programas para medir el tiempo de creación de procesos e hilos. Empecemos con el programa processtime.c, que es para medir los tiempos con for. Aquí lo que vamos a hacer es, antes de hacer el for, el programa va a guardar la hora actual con getTimeOfDay
Cuando el proceso hijo comience su ejecución, tomará otra marca de tiempo y calculará la diferencia en milisegundos, y ese valor se va a enviar al proceso padre mediante un pipe. Al final el padre va a calcular el promedio de todos los tiempos y los guardará en un archivo llamado resultados.txt. Podemos ver aquí el código. Tenemos una constante que define el tamaño máximo de la cantidad de procesos que el usuario puede crear. La función principal. Tenemos aquí el número de procesos. Hacemos el pedido al usuario para que ingrese la cantidad de procesos que quiere crear. Después de pedirle al usuario cuántos procesos quiere crear, vamos a hacer la validación de la entrada. Creamos el archivo resultados.txt en modo append para seguir agregando las diferentes ejecuciones. Declaramos las variables de medición. Tenemos la variable timeval, que es una estructura que va a guardar el tiempo en segundos y en microsegundos, que luego van a ser convertidos en milisegundos por cuestión de lectura. Y aquí vamos a guardar las diferencias en milisegundos de cada proceso. El bucle principal es el que se encarga de crear un pipe. Cada iteración va a crear un pipe con f de 0 para leer y f de 1 para escribir, que servirá para que el hijo envíe su tiempo al padre. Con getTimeOfDay vamos a guardar el tiempo antes de llamar al for. Vamos a crear el nuevo proceso. El padre recibe el PID del hijo, el hijo recibe 0. ¿Qué es lo que va a pasar en el proceso hijo? Capturaremos el tiempo actual del hijo antes de comenzar su ejecución. Vamos a calcular la diferencia del tiempo actual y el start y enviar ese valor del padre a través del pipe. Vamos a cerrar los extremos del pipe y terminar. En el proceso padre cerramos el lado de escritura del pipe, esperamos a que el hijo termine y leemos el pipe con el valor que el hijo envió y guardamos ese valor, cerramos el pipe y pasamos al siguiente proceso y acá se manejan los errores correspondientes. Finalmente, una vez que acabe todo esto, calculamos el promedio y guardamos y presentamos los resultados en TXT. Algo similar ocurre con el programa TrickTime.c. Aquí también, en este caso va a ser con hilos, lo que hacemos es definir un máximo de cantidad de hilos que el usuario puede crear. Tenemos los arreglos donde vamos a guardar los tiempos, esas son las variables globales, el mutex que va a proteger el acceso concurrente a DiffCounter, un contador y la variable del número de hilos. ¿Qué pasa en la función hilo? Va a realizar todos los cálculos necesarios para guardar los tiempos de cada hilo. Hace la conversión correspondiente, aplica los mutex y retorna 1. La función principal. Vamos a pedirle al usuario que nos indique la cantidad de hilos que quiere crear. Validamos el número de hilos ingresados, reservamos la memoria con el tamaño n y verificamos los errores de asignación. Abrimos el archivo donde se guardan los resultados, también en modo append. Inicializamos las estructuras de hilos e inicialización del mutex. Creamos los hilos también con un for, guardamos su índice y todas las operaciones necesarias. Esperamos a que los hilos terminen y una vez que ellos terminan, calculamos el promedio. Al igual que el programa anterior, guardamos todos los datos en resultados.txt y los mostramos por pantalla. Con la única diferencia de que aquí vamos a destruir el mutex y liberar la memoria que hemos utilizado antes de que el programa finalice correctamente. Haciendo las pruebas correspondientes, ya una vez que nos encontramos en el directorio donde se encuentran los programas, compilamos y vamos a ejecutar. Empezamos con la sección de procesos. Vamos a medir el tiempo con for. Ingresamos el número de procesos a crear. En este caso queremos 10. Nos indica el tiempo promedio. Si volvemos a llamar aquí, podemos pedirle con 500. Va a demorar un poquito más, pero también nos va a indicar el tiempo promedio de creación del proceso. Ok. Ahora, si utilizamos en cambio la parte de hilos, la medición con hilos, vamos a pedirle también para crear 10 hilos. Vemos que el tiempo promedio de creación es mucho menor al del proceso. Probemos entonces otra vez ahora con la cantidad de 500. Sigue siendo mucho más pequeño de lo que fue la creación de procesos. Y cada vez que ejecuto estos programas, se guardará la información en resultados.txt con los tiempos individuales y el promedio. Con esto podemos irnos a TXT para verificar en efecto se ha creado este archivo. Y aquí tenemos la primera prueba con for, la segunda prueba con for, la primera prueba con hilos y la segunda prueba con hilos. ¿Qué podemos sacar de aquí? Podemos sacar que en efecto el tiempo de creación de hilos es mucho menor que el de procesos porque los hilos comparten el mismo espacio de memoria mientras que cada proceso tiene que duplicar su contexto. Aquí vemos que los hilos son significativamente más rápidos de crear que los procesos y notamos también que getTimeOfDay resultó ser una API adecuada por su precisión en microsegundos. Estas actividades nos han permitido comprender cómo el sistema operativo maneja la concurrencia, el cambio de contexto y la comunicación entre tareas. Esto ha sido todo para la presentación de esta práctica. Muchas gracias.